¿Sabías que el Reino Unido ha gastado más de 100.000 millones de euros en un tren que nunca llegará a su destino final? Un proyecto que prometía unir al país, pero que terminó dividiéndolo económicamente, políticamente y socialmente. Pero aquí viene lo más importante. ¿Cómo es posible que una potencia como el Reino Unido haya fallado tan rotundamente, mientras que México sigue avanzando con proyectos como el Tren Maya? Esto no es solo una comparación técnica, es una muestra de cómo la visión, la cultura y la conexión con el pueblo hacen toda la diferencia. Piénsalo, con lo que costó HS2, México podría haber construido 6 trenes Maya o más de 15 aeropuertos Felipe Ángeles, y aún sobraría dinero. En este video vamos a revelar cómo el Reino Unido cayó con su propia trampa de ambición sin dirección y por qué México, con toda su historia, ingenio y resiliencia, está mejor preparado para liderar los megaproyectos del futuro. Bienvenidos a Megaconstrucciones, visionarios e innovadores. Aquí exploramos las obras más ambiciosas del planeta y hoy vamos a aprender por qué el verdadero poder de la infraestructura no está en la velocidad, sino en la sabiduría de construir para el pueblo. Pero antes de revelar por qué este proyecto se convirtió en la peor pesadilla de infraestructura del Reino Unido, necesitas entender algo impactante sobre cómo diferentes países abordan los megaproyectos. El sueño que se convirtió en pesadilla. HS2 se suponía que sería la respuesta británica a los trenes bala de Japón, un ferrocarril elegante conectando Londres con Birmingham en 49 minutos, extendiéndose hasta Manchester y Leeds, creando una red que revolucionaría los viajes británicos. La promesa era extraordinaria: trenes a 400 kilómetros por hora, transportando 1.100 pasajeros cada uno, partiendo cada 2 o 3 minutos durante las horas pico. Las estaciones serían catedrales modernas de acero y vidrio, con techos de 50 metros de altura y plataformas de 415 metros de longitud, más largas que 4 campos de fútbol. Estaba destinado a transformar Gran Bretaña, donde alguien podría vivir en Manchester y viajar a Londres más rápido que cruzar la ciudad en automóvil. Los planificadores prometían que reduciría los tiempos de viaje en un 50% y crearía 500.000 empleos nuevos en el norte de Inglaterra. Pero mientras Reino Unido soñaba en grande, olvidaron los fundamentos que México ha dominado con el Tren Maya. Los megaproyectos exitosos necesitan consenso social y comprensión cultural, no solo ingeniería. En México, antes de mover la primera piedra, consultaron con las comunidades, respetaron los sitios sagrados y planificaron con visión generacional. Pero el verdadero escándalo no es solo el dinero desperdiciado, es lo que pasó cuando el gobierno británico tomó una decisión que conmocionó a toda la nación. La gran traición de 2023. En octubre del año 2023, el primer ministro Rishi Sunak pronunció lo que muchos llamaron la mayor traición en la historia de la infraestructura británica. Con un solo anuncio, canceló las secciones del norte de HS2, precisamente las partes que justificaban económicamente todo el proyecto. Imagínate gastar 100.000 millones de euros en un ferrocarril que va de Londres a Birmingham y se detiene. Es como construir un puente que solo llega a la mitad del río. Las conexiones a Manchester y Leeds, que representaban el 60% del beneficio económico proyectado, fueron desechadas de la noche a la mañana. La reacción fue explosiva. Andy Burnham, alcalde del Gran Manchester, lo llamó arrancar el corazón del norte. Los líderes empresariales calcularon que la cancelación costaría 34.000 millones de euros en crecimiento económico perdido. Más de 40.000 empleos directos e indirectos se perdieron instantáneamente. Las ciudades del norte, que habían invertido millones en preparación, se sintieron traicionadas. Hoteles, centros comerciales y desarrollos inmobiliarios, planificados alrededor de las futuras estaciones, quedaron como proyectos fantasma. Aquí es donde México muestra su sabiduría. Cuando se compromete con infraestructura como el Tren Maya, entiende que estos proyectos sirven al pueblo, no a cálculos políticos. En México, la palabra empeñada es sagrada, especialmente cuando afecta el futuro de millones de familias. Pero el escándalo financiero va más profundo de lo que imaginas, revelando algo inquietante sobre cómo algunos países gestionan sus proyectos más importantes. La pregunta de 100.000 millones de euros. HS2 comenzó con un presupuesto de 37.5 mil millones de euros en 2011.
Para 2023, había superado los 100.000 millones de euros, con expertos prediciendo 150.000 millones. Eso es más que todo el presupuesto federal anual de México, que ronda los 350.000 millones de dólares. ¿A dónde fue el dinero? La respuesta revela una clase magistral sobre cómo no gestionar un megaproyecto. Primero, subestimaron todo. La excavación de túneles resultó 300% más costosa de lo previsto. Los trabajadores enfrentaron temperaturas de hasta 35 grados centígrados en algunos túneles, requiriendo sistemas de refrigeración industrial que no estaban presupuestados. Una sola máquina tuneladora cuesta 100 millones de euros y HS2 necesitó 10 de ellas. Segundo, siguieron cambiando especificaciones. Los diseños de estaciones se rediseñaron 15 veces. Los requisitos ambientales se actualizaron constantemente. Cada cambio agregaba miles de millones al costo. Tercero, contrataron ejércitos de consultores. Solo las tarifas de consultoría han costado 8.000 millones de euros, suficiente para construir una red ferroviaria completa en muchos países. Algunas firmas consultoras facturaron 2.000 euros por día por consultor. Compara esto con el Tren Maya, presupuesto inicial de 20.000 millones de dólares, objetivos claros desde el inicio y disciplina presupuestaria que caracteriza a los megaproyectos mexicanos exitosos. Pero el costo humano revela algo aún más perturbador sobre cómo los megaproyectos pueden desgarrar el tejido social de una nación. La tragedia humana. Más de 900 propiedades fueron confiscadas para la fase 1 mediante órdenes de compra obligatoria. Familias perdieron hogares ancestrales, granjas generacionales y negocios prósperos, a menudo por compensaciones que consideraban inadecuadas. Mi familia vivió aquí por 5 generaciones, dijo Sarah Packington, cuya granja de 200 hectáreas fue atravesada por el ferrocarril. No es solo una casa, es nuestra historia, nuestra identidad. ¿Cómo pones precio a eso? Los manifestantes ambientales convirtieron HS2 en la misión de su vida. Construyeron casas en los árboles que duraron años, cavaron túneles de protesta de 30 metros de profundidad y se encadenaron a árboles de 400 años. El costo de remover a estos activistas superó los 200 millones de euros. El proyecto destruyó 108 bosques antiguos, incluyendo el bosque de Calvert, que había crecido desde la época medieval. Estos no son solo árboles, son ecosistemas complejos que albergan especies raras, como el murciélago de Bechstein y la lechuza común, que tardaron siglos en desarrollarse. México trabaja diferente. El Tren Maya incorpora protección ambiental y preservación cultural desde el principio. Cada cenote sagrado fue respetado, cada sitio arqueológico fue preservado. Entiende que el desarrollo verdadero respeta tanto el progreso como la tradición. Pero los desafíos de ingeniería revelan tanto la ambición como las fallas fundamentales de este proyecto. Maravillas sobre cimientos inestables. A pesar de toda la controversia, HS2 es una hazaña impresionante de ingeniería. El túnel El Chiltern, de 16 kilómetros, atraviesa uno de los paisajes más hermosos de Inglaterra. Las máquinas tuneladoras Florence y Cecilia, cada una pesando 2.000 toneladas y midiendo 150 metros de longitud, han estado excavando 24 horas al día durante años. Estas máquinas operan en condiciones extremas, temperaturas constantes de 15 grados centígrados, humedad del 95% y niveles de ruido de 85 decibeles. Cada máquina puede excavar 15 metros por día, removiendo 1.000 toneladas de tierra y roca. El viaducto del Valle Colne será el puente ferroviario más largo del Reino Unido, con 3.4 kilómetros. Su construcción involucra una viga de lanzamiento de 160 metros que levanta y coloca cada segmento de concreto de 140 toneladas con precisión milimétrica. En la estación de Euston de Londres, están reconstruyendo una terminal ferroviaria importante, mientras mantienen operativos 18 andenes existentes, atendiendo a 40 millones de pasajeros anuales. Pero mientras la ingeniería es de clase mundial, la gestión del proyecto ha sido catastrófica. México muestra cómo combinar excelencia técnica con sensibilidad cultural. Cuando construyes para el pueblo, no solo para prestigio, creas proyectos que perduran y unen naciones. Hay un aspecto que revela la lección más importante para cualquier país que intente una megaconstrucción: el desastre ambiental. HS2 se vendió como alternativa verde, prometiendo reducir las emisiones de carbono al sacar automóviles y aviones de las carreteras. Pero la construcción resultó en lo que grupos ambientales llaman ecocidio. Bosques que sobrevivieron la revolución industrial,
2 guerras mundiales y siglos de desarrollo fueron arrasadas. La producción de concreto para HS2 generará 1.5 millones de toneladas de CO2. El carbono emitido tardará 120 años en compensarse, y con las secciones del norte canceladas, este periodo se extiende indefinidamente. Más de 350 especies de plantas y animales fueron directamente afectadas. Las temperaturas locales aumentaron hasta 3 grados centígrados en algunas áreas debido a la pérdida de cobertura forestal. Cursos de agua centenarios fueron desviados, fragmentando hábitats críticos. El contraste con México es notable. El Tren Maya trabaja con la naturaleza, no contra ella. Se construyeron pasos de fauna para jaguares y tapires. Se preservaron cenotes sagrados y se reforestaron áreas equivalentes a la huella del proyecto. Esto muestra que desarrollo y conservación pueden coexistir cuando hay voluntad política y sabiduría cultural. El modelo mexicano. Mientras Reino Unido lucha con las consecuencias de HS2, México perfecciona un enfoque diferente hacia los megaproyectos. El Tren Maya, con sus 1.554 kilómetros de vías, conecta 84 sitios arqueológicos, preserva 5 ecosistemas únicos y beneficia directamente a 1.2 millones de personas en comunidades indígenas. Cada estación del Tren Maya fue diseñada con arquitectura que refleja la cultura local. En Palenque, la estación incorpora elementos mayas clásicos. En Tulum, se integra con el paisaje costero. Esto no es solo transporte, es preservación cultural en movimiento. El contraste es asombroso. Reino Unido gastó 100.000 millones de euros en un tren truncado que divide la nación, mientras México invierte 20.000 millones de dólares en un proyecto que une culturas, preserva historia y construye futuro sostenible. HS2 se convirtió en una lección de 100.000 millones de euros sobre cómo no gestionar megaconstrucciones. Los megaproyectos exitosos necesitan más que ingeniería brillante. Necesitan sabiduría política, consenso social y comprensión cultural profunda. México muestra un camino diferente donde desarrollo y patrimonio trabajan juntos, donde las comunidades son socios activos, no obstáculos a superar. El enfoque de México hacia la infraestructura demuestra que es posible construir el futuro sin destruir el pasado. Esto demuestra por qué México es único en megaproyectos. Mientras otros países enfrentan fracasos costosos y divisiones sociales, México construye con sabiduría cultural y visión a largo plazo. Si México construyera un tren de alta velocidad, tal vez lo harían mejor porque entiende que los grandes proyectos deben servir a las comunidades, preservar el patrimonio y construir unidad nacional, no dividirla. Dale like si te sorprendió esta historia de 100.000 millones de euros desperdiciados. Suscríbete para más análisis de las megaconstrucciones más ambiciosas del mundo y comparte con quienes creen en infraestructura con propósito y visión. Únete a nuestra comunidad de visionarios y sé parte de la conversación que está dando forma al futuro de la construcción global. Sigue construyendo tu conocimiento con nosotros y juntos daremos forma al mundo del mañana. Hasta la próxima. Mantente curioso, mantente informado y recuerda, tú también eres parte de la historia de la innovación humana.